¿Cuáles son las debilidades que tiene el sistema actual en cuanto a la protección que debería tener la mujer? Aquí, si el hombre no está preso, no hay garantía. ¿Y usted entiende que el abordaje ha fomentado a que haya más violencia, la forma en que se han tratado los casos? La Procuraduría elabora estudios para determinar cuáles son los detonantes y en cuanto a la proximidad de los lugares donde se acude a colocar las denuncias. ¿Qué tiempo tarda la autoridad en llegar hacia esa mujer que necesita esa ayuda urgente ante un eventual caso de maltrato? Todos los sectores nacionales deben intervenir en lograr cambiar lo que está sucediendo con la mujer. Pero también es alto el número de mujeres que no van a la justicia. Más de 100 huérfanos. Entonces también, si no hay un acompañamiento, muchos de ellos pueden de alguna u otra manera repetir algunos patrones. La mujer dominicana, y en este día tan especial, yo creo que estamos en deuda. Como país, como hombre. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega dedicada a la protección de la mujer, conmemorándose el Día Internacional de la Mujer. Y queremos justamente sostener una conversación con José Manuel Hernández Peguero, que hay que decir que es mi primo. Pero él ha sido un fiscal que en su momento dado se preocupó por mantener las fiscalías barriales, por implementar una serie de modalidades en las que se daba acceso a la justicia sin importar la condición social de las personas. Y él está preocupado y tiene planteamientos que van en miras de reforzar la protección a la mujer, que es cada vez más vulnerable en este esquema de violencia que vivimos en la República Dominicana. Bienvenido, José Manuel Hernández Peguero. Muchas gracias, primo. Preocupado por la situación que está sucediendo recientemente, la semana pasada, 2 mujeres que gozaban de órdenes de protección judicial fueron asesinadas por sus exmaridos con saña, con intención de hacer daño, 30 puñaladas, a otra le cercenan la cabeza. Yo creo que es momento propicio para que todo interesado, las comunidades, las iglesias, podamos participar en un debate de cómo hacer posible más efectiva las disposiciones que tienden a garantizar la vida e integridad de las mujeres y sus hijos en estos casos de violencia. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el sistema actual en cuanto a la protección que debería tener la mujer para evitar ver estos episodios desagradables en los que oportunamente pues entonces llega una orden de arresto, llega una orden de alejamiento, pero que en esa franja se pierde un tiempo importante e incluso vemos cómo a las mujeres se les envía con la misma orden de alejamiento para que se la entregue a su compañero sentimental o a su verdugo, mejor dicho, y es allí donde también se han escenificado pues hechos horrendos. ¿Cuáles son las debilidades? Y luego nos vamos entonces con las propuestas que usted tiene. La orden de protección judicial es una disposición que emite un juez en procura de garantizar la integridad en principio de las mujeres, la vida. Pero no menos cierto es que sus disposiciones no resultan lo suficientemente garantistas de esa disposición judicial. Yo lo que propongo es, ante la inefectividad que ha mostrado esa disposición en la actualidad, es que la autoridad a la cual se le encomiende la vigilancia del imputado agresor no sea el fiscal como se acostumbra a hacer, sino que sea al comandante policial más cercano a donde viva la mujer, que es donde ella puede ir primero a denunciar al hombre agresor, ya sea porque le esté intimidando, le esté visitando, le esté amenazando, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de que tanto el Ministerio Público, en la persona de la Procuraduría General de la República, como órgano rector de esa institución, la Policía Nacional y, sin descartar el Poder Judicial, y sin esto querer decir que tome parte, pero también tiene que jugar su rol
como garantista de la vida de la víctima, creo que podría establecerse protocolos de acción que permitan garantizar más efectividad en esto. Si al imputado se le obliga, en vez de ir al fiscal cada mes, ir donde el comandante policial, que pueda supervisar y en base a instrucciones que se le den, pueda tener control de lo que él hace, ya sea no tan solo por el cuestionamiento al imputado, sino también a la víctima. Es decir, un contacto permanente que permita entonces tener una vigilancia como lo ordena el Código Procesal Penal en lo que respecta a la orden de protección más eficiente, por un lado. Pero también, lo cierto es que aquí, si el hombre no está preso, no hay garantía. Ahora, ¿cuándo debe estar en prisión un imputado que agrede a una mujer? Bueno, en principio, el Código Procesal Penal lo establece si hay peligro de fuga, si hay peligro de que pueda afectar la integridad o vida de la víctima o si va a destruir las evidencias. En lo que respecta a lo que nos incumbe, que es la protección a la mujer, yo creo que dejamos instaurado en mi gestión un protocolo que establecía la obligatoriedad de someter a evaluaciones psicológicas, psicométricas que existen diferentes en el mundo y cada vez se modernizan más, en donde el psicólogo forense puede determinar qué tan peligroso es ese hombre. Puede haberle dado solamente un golpe, pero a través de esa evaluación, pero también además de las informaciones que suministre sobre la conducta de la víctima, yo creo que se podría determinar. No siempre se aplica ese protocolo, no siempre se mide o se evalúa la peligrosidad científicamente a partir de ese examen psicométrico que le aplica el forense, y entonces solamente ahí, con ese resultado, es que puede el juez determinar qué tan peligroso es y si es necesario mantenerlo en prisión. Y en cuanto a esas mismas evaluaciones a las que usted hace referencia, la Procuraduría elabora estudios para determinar cuáles son los detonantes más comunes en los que se inicia y se genera la violencia que se desencadena luego, después entonces, en una muerte. Cierto, hay pautas generales trazadas por la Procuradora en lo que respecta a cuándo o no pedir la prisión. Pero yo lo que creo es que hay más casos en donde hay que pedir prisión que no encajan, no encuadran dentro de esos parámetros que solamente lo puede determinar la evaluación psicométrica que hace el psicólogo forense. ¿Por qué? Porque es posible que solamente le dé un simple golpe. O un empujón, por ejemplo. Un empujón. Pero cuando ya se ve dentro del proceso judicial o que se entera que la mujer ha decidido abandonarlo, ahí viene la reacción que no se ha podido constatar antes y que solamente puede hacerlo un experto, un profesional de la conducta. Usted aboga porque se retomen de forma obligatoria en cada uno de los casos esa evaluación psicosométrica. Cierto. Que no se deje al azar. Que no se deje yo creo o no creo. No. Que en todo caso se establezca esa evaluación a los fines de poder establecer si debe estar en prisión o no, prisión preventiva o no, ese imputado de haber agredido a una mujer. Y en cuanto a la proximidad de los lugares donde se acude a colocar las denuncias, ¿usted entiende que debe ser descentralizada, que debe ser masificada, que la Procuraduría debe tener una presencia mayor en esos lugares donde más se producen esos focos de violencia? Las estadísticas tienen que tener como resultado el análisis y el estudio para que a partir de ahí se establezcan preventivamente las secciones por parte del Ministerio Público. En la capital, nosotros dejamos instaladas 14 fiscalías barriales, en donde en cada una, además del fiscal, estaba trabajando conjuntamente con el fiscal, un psicólogo.
¿Para qué? Para que cuando fuese la víctima, fuese recibido por ese experto, ese profesional de la conducta, que pudiese recibirla, atenderla en esa crisis, porque es una crisis cuando una mujer va a denunciar a su pareja, y pueda obtener las mayores informaciones y que también pudiese determinar qué tan peligroso en principio, a partir de las informaciones suministradas por la víctima al fiscal, pero también a la psicóloga, pudiese tomar como iniciativa, o debiese tomar como iniciativa el fiscal. Lo cierto es que no existen en otras dependencias estas fiscalías barriales y estos equipos multidisciplinarios, incluyendo médicos forenses para certificar las heridas, los golpes, y evitar con esto, que fue lo que hicimos, que la mujer tenga que desplazarse a varios sitios, sino que en uno solo pudiese encontrar. Entonces, si esto no existe en todos los lugares, desde el Ministerio Público hay que establecer cuáles son las soluciones a que la mujer acceda a estos beneficios y de una manera integral. Sí. Cuando una mujer llama, por ejemplo, que tiene establecida la línea Vida, el Ministerio de la Mujer también tengo entendido que tiene una línea de acceso para que se pueda denunciar. ¿Qué tiempo tarda la autoridad en llegar hacia esa mujer que necesita esa ayuda urgente ante un eventual caso de maltrato? Bueno, todo dependerá ante todo del lugar. En la capital tenemos línea Vida, pero también se ha extendido a todo el país con un recurso más tardío. Las autoridades, entiéndase 911 incluyendo también, dan atención rápida. El problema no está en esa atención inmediata. Yo lo que creo que el problema está en la secuencia posterior a ese hecho. Ella es víctima, fue víctima lo más probable antes, lo está haciendo en ese momento, pero lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Y es por eso que nosotros concebimos una serie de acciones con el fin de garantizar, primero, que la mujer no tan solo preserve su vida en ese momento, sino que también durante todo el proceso judicial. Y creamos un centro especializado de atención a la mujer sobreviviente de violencia, que opera en la calle Hostos, esquina Luperón, con psicólogos, psiquiatras, terapeutas sociales. Es decir, allí la mujer llega afectada emocionalmente por el trauma de la violencia, pero nosotros logramos que durante ese proceso judicial esa mujer pueda restablecer su confianza, su autoestima y hasta dotarle de recursos económicos para que puedan continuar en una vida independiente del hombre agresor. Entonces, se necesitan estos centros, que solamente hay uno en la capital. Eso debe ser expandido. Sí, lógico. Debe en cada provincia existir un centro de esto. Y yo creo que de lo que se trata es de priorizar los recursos que no son suficientes para todo. Pero yo creo que en vez de construir una casa de acogida, como hay ahora 14, yo preferiría mejor tener ese centro de atención a mujeres sobrevivientes de violencia para lograr su recuperación, no tan solo con miras al proceso judicial, sino de que ellas puedan vivir en una vida distinta. Y en una vida digna, donde ya tengan acceso a una estabilidad emocional, que es bastante importante, lo cual no les va a dejar ser vulnerables ante su agresor, ante su depredador, que eso es una parte sumamente fundamental, porque hay que elevar ese ánimo de ella, que sienta amor por la vida, que no pueda atentar también ella contra su propia vida, producto del martirio que está viviendo. Esa parte me parece esencial. Pero además, asistencia económica con el fin de que ella pueda, con un pequeño negocio, ¿verdad?, independizarse de su hombre agresor. Que pueda tener su independencia económica. O sea, en este Día Internacional de la Mujer, yo creo que todos los sectores nacionales deben intervenir en lograr cambiar lo que está sucediendo con la mujer.
hablamos solamente de la justicia, pero tenemos grandes dificultades en la equidad de la mujer con relación al hombre, en la política, en el trabajo. A pesar de que las mujeres son las que más estudian y más salen graduadas en las universidades, hay una brecha significativa entre las mujeres que tienen facilidad de ser contratadas frente al hombre de más de un 30%. E incluso muchas de ellas más capacitadas que muchos hombres y terminan ganando menos dinero que ese hombre que rinde menos que ella, que trabaja menos que ella y que se ha determinado también que ciertamente son un poquito más honestas. Mucho más honestas. Y con relación a los estudios, ¿qué rasgos usted como fiscal en los años de ejercicio que tuvo al frente de la Procuraduría pudo identificar y características del hombre violento que puedan servir de utilidad para esta audiencia que está pendiente de nuestros comentarios? Mira, la violencia como una expresión conductual tiene un marcado aspecto de enseñanza, del resultado de una enseñanza y de unas vivencias que ha tenido en su hogar o en su ambiente el hombre. Yo creo que se requiere una política estatal que procure, ante todo, de cambiar la concepción que se nos ha enseñado a los hombres respecto a las mujeres. En primer lugar, de respeto a sus derechos y de que debemos convivir pacíficamente y que ante las dificultades podamos abordarlas de una manera diferente a lo que nos enseñan. La mujer es mía, la mujer no puede ser de más nadie. Si yo la dejo o ella me deja, ella no puede tener otra oportunidad. Todas esas cosas es lo que conllevan a desenlaces fatales que lo vemos a diario. Nosotros estamos en el 4º país de Latinoamérica en violencia contra la mujer. Muchas veces se pretende establecer como una conquista, un logro, que han bajado tal vez los feminicidios. No, pero la violencia no se mide tan solo por el desenlace trágico. El desenlace fatal. No, tenemos que ver en todo su contexto. ¿Cuántas mujeres están accediendo a la justicia para denunciar la violencia? Pero también es alto el número de mujeres que no van a la justicia por múltiples razones. Y una de ellas es de que no están viendo la efectividad de las órdenes de protección judicial, están viendo que los agresores la violentan y terminan matando a la mujer en sus propias casas. Sí. Entonces, tenemos que cambiar. Yo soy de lo que creo, y eso me ha dado muchos resultados, tanto en lo político como en lo privado, que cuando una cosa no funciona, oiga, sentémonos, tenemos que buscar cómo mejorarlo. Sí. ¿Verdad? Y si en última instancia no se puede, pues entonces el camino más bonito es ya entender que no podemos convivir en armonía y separarnos. Cierto. Porque a veces también la religión influye en ese sentido de que hay que mantener la unión. Yo estoy de acuerdo con que hay que mantener la unión matrimonial, que los niños deben ver a su padre y a su madre, pero llega un momento donde es insostenible y por más injerencia que haya de la religión, lo mejor es cada cual tomar su rumbo. Cierto. Mira, yo creo que un tema importante, macro, es decir, de política estatal, es tal vez incentivar más a los bachilleres al estudio de profesiones que tengan que ver con la conducta. Me refiero a psicología, a psiquiatría, terapeuta familiar. El país adolece de... Hay un déficit importante. Déficit grandísimo. Y también, junto a esto, una política de motivación, no tan solo a los estudiantes, sino también a la ciudadanía, a que acuda ante estos profesionales de la conducta, que son los expertos que pueden abordar la conflictividad en la pareja o en la familia y pueden entonces buscar soluciones. ¿Y cómo trata la República Dominicana como país el hecho de que tenemos a una madre que fue asesinada, tenemos varios niños que se quedan huérfanos, el padre va a la cárcel porque a lo mejor intentó suicidarse, no pudo,
Pero ¿qué pasa con esos niños? ¿Cuál es la política de Estado de la República Dominicana para esos niños que quedan huérfanos? ¿Qué seguimiento se les da? Desde el gobierno pasado, desde el despacho de la primera dama, se intentó y se logró establecer un programa de atención. Pero yo siempre he abogado por la institucionalidad y de que este programa, que debe abarcar a más de 100 huérfanos cada año, Wow, más de 100 huérfanos. Una cantidad muy fuerte, Sí, más de 100 huérfanos. Entonces sí. también, si no hay un acompañamiento, muchos de ellos pueden de alguna u otra manera repetir algunos patrones porque se criaron en una casa violenta, viendo cómo su padre maltrataba a su madre, viendo cómo ambos peleaban. Y si no hay una orientación allí, ese mismo patrón de conducta puede repetirse. Será replicado. Pero lo más grave de esto, además de que está el aspecto económico, separan a los hermanitos, porque tal vez una sola familia no puede tenerlo, a los dos o los tres, y no hay un seguimiento, yo diría, metodológico sobre qué está pasando con esas víctimas que también no tienen ninguna culpa de lo que ha sucedido. Yo creo que el proyecto de ley del presidente de la República debió contemplar de manera específica la creación de un fondo especializado con destino a poder solventar estas dificultades económicas y de que la familia receptora los pueda tener a todos y pueda entonces recibir por parte del Estado dominicano la manutención que garantice la unidad familiar y sobre todo sobreponerse a la tragedia. ¿Y usted no cree que debería existir un banco de datos especial para donde se registren esta clase de casos, un observatorio ya dedicado específicamente para estudiar, para analizar, y no que se quede en la Procuraduría como allá en una esquina, sino que sea apartado, una unidad especial que se le dé seguimiento a cada una de estas situaciones, que se tenga un registro de huellas dactilares, de datos, utilizar toda esta tecnología que hoy en día para estudiar toda esa data y decir, miren señores, hemos identificado, estos son los problemas, esto es lo más común, si está la incidencia del alcohol, si está la incidencia de las drogas, todos esos componentes y encontrar algo que pueda hacerle utilidad. Lógico, el proyecto de ley contempla la creación de un observatorio en donde todos esos datos serán recolectados y se podrán identificar las políticas públicas más acertadas. Pero tenemos con este proyecto de ley más de 12 años entre una Cámara y otra. Sí. Y yo creo que el momento es propicio porque voluntades políticas de los mandatarios siempre ha habido, que son los que introducen. Sí. Pero vienen las disidencias, criterios encontrados sobre temas que yo creo que no hemos radicalizado mucho y se hace más que necesario entender que en los puntos que estamos de acuerdo debemos aprobarlo. Sí. El país en este Día Internacional de la Mujer debería haber gozado desde ya de un instrumento legal, de unas disposiciones que garanticen no tan solo la integridad, sino que provean los medios y los recursos para que la mujer pueda vivir en paz, con garantías de que no va a ser violentada y de que si va a ser violentada, entonces tendrá derecho a una reparación por parte del Estado, quien es en principio que debe garantizarle sus derechos. ¿Y usted no entiende también que en ocasiones se abusa a veces de la fuerza, en el sentido de que se han presentado casos en la justicia donde hay hombres que no, aparentemente, supuestamente no son violentos, pero llega una denuncia de un despecho y por una separación o por X razón de que ya no pueden seguir juntos y es el hombre quien toma la decisión de separarse? Y hemos observado casos incluso que se han hecho públicos, como el de
Julio Clemente, por ejemplo, por citar uno de esos casos, y de otras figuras en lo que pues la justicia detiene a un hombre basado en una queja que a veces no tiene sustento. Esto no ha incentivado que haya más violencia también, en que no se verifiquen y no se pueda establecer la responsabilidad del hombre, y que ante la necesidad que yo entiendo que tenemos de proteger a la mujer, se haga un uso excesivo de esa fuerza. Siempre existirá la posibilidad, pero son excepciones. Te lo digo desde el punto de vista de la experiencia. Sí. Ahora, juega un papel determinante el fiscal y su equipo multidisciplinario en las evaluaciones científicas, psicométricas, tanto por parte del psicólogo que evalúa la peligrosidad como de la psicóloga que evalúa la certeza o no, la veracidad o no de las declaraciones de la mujer y de la investigación en sí en curso. Pueden existir casos, pero yo te digo que en la mayoría de los casos, cuando se presentan, hay violencia cruzada, es decir, violencia de ambas partes. De ambas partes. Entonces, si un caso se da, yo creo que merece siempre ser atendido, oído el hombre, y que darle la oportunidad de presentar sus pruebas a descargo. De que se pueda defender. Sí. Dentro de sus propuestas, ¿qué otros ejes fundamentales usted entiende que se deben tomar en cuenta? Porque hemos hecho esta entrega más que para criticar el sistema, sino para hacer los aportes necesarios que garanticen la integridad física y mental de las mujeres. ¿Qué otras iniciativas contienen esas propuestas? Y si usted la ha canalizado también a las actuales autoridades para que las puedan aplicar. Yo deposité ya hace más de 10 años un proyecto de ley en el Senado de la República que fue aprobado en aquella ocasión para garantizar el acceso a las mujeres a la justicia, facilitarlo, pero también para poder eficientizar las órdenes de protección. Ambas disposiciones lo que procuran ante todo es de que las mujeres puedan accesar a la autoridad del Ministerio Público, Policial o Judicial con facilidad, pero garantizando la efectividad. Y eso no lo tenemos aquí en República Dominicana. Me voy con la satisfacción, por ejemplo, de que creamos una unidad especializada de atención. La de aquí en la capital está en la Rómulo Betancourt, Sí. que sustituyó aquel Departamento de Protección a la Mujer de Villajuana, pero todavía yo creo que no están en todas las provincias, lo primero. Y lo segundo es que en lo que respecta a los municipios, que no puede existir estas unidades, yo creo que hay que establecer que los fiscalizadores ante los juzgados de paz puedan estar de manera permanente recibiendo a las mujeres víctimas de violencia, porque el código le faculta a que puedan tomar decisiones sin necesidad de que esto vaya al municipio cabecera donde el fiscal o a la unidad que existe allí. Entonces, yo llamo la atención a nuestra distinguida procuradora, que sé que está haciendo un excelente trabajo y la reconozco por su honestidad y entrega, que viene a restaurar la credibilidad de la institución. Pero llamo la atención en este Día Internacional de la Mujer a que le devuelva a la Dirección de la Mujer, que tiene el rango de Procuraduría Especializada. Yo, en una evaluación que hago somera de la cantidad de fiscales que están destinados por la Procuraduría a nivel nacional, en ese tema es el de mayor cuantía. Es decir, en todas las fiscalías hay fiscales especializados en el tema de la violencia contra la mujer e intrafamiliar. Sí. ¿Por qué no existir una Procuraduría especializada que pueda coordinar con mayor eficiencia las directrices y normas que dicta la Procuraduría General respecto a la atención de los casos? Yo entiendo que sí, que esa sería... Lo primero, una Procuraduría especializada, pero también en la policía
el presidente de la República, se comprometió a crear una policía especializada para esto. Actualmente existe una dirección. Sí. Me pueden decir que es lo mismo. No, no es lo mismo. Si usted tiene una policía especializada para los niños, ¿por qué no la tiene para las mujeres víctimas de violencia? Tiene que tenerla. No la están matando, ¿verdad? Tiene que tenerla. Entonces yo creo que hay que darle a esto carácter en el sentido de que institucionalmente se vea que hay una voluntad de importantizar el tema para que a partir de ahí sus integrantes, sus miembros de la policía, de la fiscalía, se sientan comprometidos. ¿Entiendes? Entonces, llamo la atención en ese aspecto de que debemos comenzar por ahí y luego crear las condiciones en las instituciones para que se puedan garantizar la vida de las mujeres, porque no está ocurriendo. ¿Y usted entiende que el abordaje ha fomentado a que haya más violencia, la forma en que se han tratado los casos? No, no creo eso. Lo que yo creo es que se puede hacer más. Okay. Prefiero que los fiscales se pasen un poco en sus disposiciones, pero que garanticen la vida de las mujeres. Totalmente. Entonces, por ejemplo, en este tema que yo estoy aportando una idea de que el juez, antes de disponer la libertad de un agresor a petición del fiscal, porque no debe ser motu propio, requiera la evaluación psicométrica, es decir, la que mide por parte de los profesionales de la conducta la peligrosidad de ese agresor, porque si es tan peligroso que no puede estar en libertad, hay que ordenar la prisión preventiva. No, y también quitarle, si tiene armas de fuego, sí, quitárselas automáticamente. No, yo se la que quitaba. se quede en retención del Ministerio Público. Yo se la quitaba y lo mandaba a donde Franklin Almeida, allá Interior Policía, a una reevaluación. ¿Usted sabe qué significaba eso? Perdía el derecho. Hombre violento no puede tener un arma de fuego. Pero lo que pasa es que ahora la están matando con arma blanca. Sí. Entonces hay algo. No es tan solo el arma de fuego, también el arma blanca. Arma blanca. Pero al final de todo, yo creo que podríamos requerirle la contribución a la policía para que ese comandante policial más cercano a donde vive la mujer pueda garantizarnos, sin encomendárselo al teniente José Francisco Mejía, del destacamento de los Guanduli. Usted tiene que presentarse semanalmente allí. Seguimiento. Sí, no. Y ese teniente le va a dar seguimiento a ese hombre agresor. Lo va a interrogar. ¿Qué usted hizo? ¿Llamó a la mujer? No. Déjame llamarle a la mujer. ¿Él no te está molestando? No. Ah, ¿te está molestando? Ah, bueno, pues te dejo preso aquí, se lo comunico al fiscal para que entonces le diga al fiscal, al juez, que este señor te está intimidando y con esto está violando la orden de protección que te emitió el juez. Sí. Tú debes estar preso. Eso es, son acciones de ese tipo que hay que hacer. Sí. Por ejemplo, hay muchas cosas que hacer. Yo le remití una carta conjunta a la Procuradora General de la República y al presidente de la Suprema, diciéndole que en el nuevo Palacio de Justicia que se está construyendo en Santo Domingo Este, dispongan de un espacio, como nosotros creamos aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que se denomina Sala de Atención a Víctimas y Testigos, en donde la mujer cuando va a la audiencia no está pasillando, no está a merced de la intimidación de los familiares y del imputado que con vista, con señalamiento, le están intimidando para que no declaren contra de él. Tiene que tener un espacio en donde va a las audiencias. Es decir, no en la misma sala de audiencia, hasta tanto no sea necesario su presencia. Entonces, no he tenido respuesta. Eso debe de hacerse y estoy plenamente de acuerdo porque eso influye en la presión familiar, una amenaza o algo, ya automáticamente buscas que esa mujer desestime y que pues desista, aunque ya después de una serie de disposiciones se ha determinado que una vez se pone la denuncia, la Procuraduría
puede dar continuidad Seguro, en caso de violencia. pero siempre entendiendo que su mejor aliado es la víctima. Sí. Y eso nosotros tenemos que preservarlo. Sí. Por eso es sala de atención a víctimas y testigos. También necesitamos que los testigos no estén a merced. Que estén protegidos. ¿Entiendes? Entonces allí hay psicólogos, allí hay centros para que si tienen que andar con los niños, vayan allí. Son muchas las cosas que se pueden hacer para nosotros revertir lo que está sucediendo. La mujer dominicana, y en este día tan especial, yo creo que estamos en deuda. Como país, como hombre, pero sobre todo como ciudadanos responsables y obligados a garantizar su vida. Sobre todo también que hay que trabajar la educación. Yo entiendo que es fundamental que los niños puedan criarse en un ambiente en donde haya un respeto mutuo de ambas partes, donde se les enseñe que la mujer no es un objeto, propiedad de nadie, sino que la única responsabilidad que tiene ella es con su vida, de mantenerse íntegra, de preservarse, de estar bien, pero la mujer no es propiedad de nadie, que aquí en este país pues el lenguaje, la comunicación, la música, la cultura influye a que se dé ese trato, que es lo que ha ocasionado también que esa mentalidad pues machista no cambie. Junto a eso, también una política educativa tendiente a decirle y enseñarle a la ciudadanía de que los conflictos siempre existirán y que pueden buscarse soluciones armoniosas antes de llegar a la violencia. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que crear los espacios Sí. en donde las autoridades y las personas que conocen lidiar con estos asuntos puedan buscarle las soluciones a los ciudadanos y a las mujeres de manera especial. Que haya una cercanía, aquellos que quieran tener un seguimiento pues y un acompañamiento religioso que lo tengan, Sí. lo que puedan acceder a ya una consulta psicológica antes de, porque asistan, pero lo importante es que haya eso que usted ha dicho, un ente intermediario, que ese intermediario equilibrado pues pueda, antes de que haya un detonante, pues crear las condiciones que propicien la paz, que propicien la tranquilidad. Y a mí me preocupa mucho este tema porque ya la gente está perdiendo la sensibilidad. Sí. Ya tú ves las noticias y se ha vuelto tan común estos casos de violencia contra la mujer que ya la gente está perdiendo la sensibilidad, y eso es lo grave de todo esto, que ya estamos normalizando esa violencia y lo estamos viendo como algo que ocurre un día a día, y no puede ser así. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, sabemos que que puede pasar, pero hay que reducirlo lo más que uno pueda. Y en eso tienen que jugar su papel las instituciones públicas. Sí. Requerimos ante todo, con urgencia, tener un marco regulatorio que vaya más allá de las disposiciones que existen en el actual Código Penal, solamente que sancionan. Tenemos que tener ese proyecto de ley aprobado que remitió el Poder Ejecutivo con ciertas modificaciones que la ciudadanía está interesada en aportar. Para a partir de ahí, cada institución tenga sus obligaciones, porque no los tenemos actualmente. Entonces, en este día yo creo que se hace más que preciso poder revertir lo que está sucediendo, reiterarle el llamado a los fiscales titulares, es decir, de las provincias, a que le den seguimiento a cada caso en particular, que no son tantos. Requerirle a los fiscales, Claro, venga acá, ¿usted qué hizo en este caso? Sí. ¿Por qué? Porque están matando a las mujeres con órdenes de protección. Y a veces la procuradora no puede más que nada más dictar las directrices generales, que son bastante, si se cumpliesen, fuesen bastante efectivas. ¿Entiendes? Pero no se está haciendo. Entiendo yo que es así. Bueno, pues reiterar el agradecimiento de que usted haya venido a comparecer a nuestro espacio, aportando soluciones, que es lo que se necesita en este tema tan importante, tan vital, y sobre todo también en este día donde nosotros y el mundo también conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que gracias. ¿Tiene un último aporte que hacer a nuestra audiencia? Bueno, hablamos de la violencia
material, física Sí. contra la mujer, pero hay Está la mucha violencia violencia. económica Está la también. violencia económica, también está la violencia política. Sí, Queremos más participación de las mujeres en la política. totalmente de acuerdo. Que la cuota que se asigna no sea nada más de postulación, sino también de elección, porque Sí, el 40-60 no está resultando tan efectivo al momento de calcular la cantidad de mujeres que van a posiciones, que resultan ganadoras de posiciones electivas. Y yo creo que en esta equidad que nosotros debemos, según la Constitución, Sí. garantizarle a las mujeres, hay que hacer más esfuerzo. Desde las cúpulas partidarias también, pero desde los gobernantes y desde las instituciones, se puede hacer mucho más. Se puede, yo estoy de acuerdo. Y apostamos a eso. Sí. Y también entendemos que estos espacios son propicios para que pues lleguen las propuestas, que es lo que se necesita para mejorar el país, para entender que hay que dar un giro en la política de cómo se abordan los casos de violencia y sobre todo tener más cercanía, como usted lo describió también al inicio de la conversación, de que hay que tener más proximidad, de facilitar las condiciones para que no solamente sean los fiscales, sino también que se integre a la policía directamente a esa vigilancia permanente de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Así que reiteramos el agradecimiento, compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye bye.